Buenas tardes, esta es la tarea 2. En la parte 1 tenemos el análisis del proyecto. El objetivo general es crear un ecosistema digital educativo con aprendizaje automático con la IA y con la nube para hacer más fuerte la enseñanza híbrida, pero de forma segura y sostenible. El problema a resolver es que la enseñanza no se adapta al estudiante. Los datos se salen de tiempo. En el caso del proyecto, la ciberseguridad es débil y los laboratorios no tienen un monitoreo adecuado de forma remota. La importancia es para la transformación digital pública, por ejemplo, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con el uso de inteligencia artificial, ahorrar los recursos al automatizar procesos y de tener datos reales para decidir. También tener más resiliencia gracias al uso de la nube y más seguridad. Las tecnologías emergentes que se pueden usar son la IA para las tutorías y los chatbots para las preguntas, la Big Data para detectar cuándo se salen, cuándo y los dashboards, la nube para bajar los costos y el Internet de las Cosas para monitorear los laboratorios. Además de la ciberseguridad, claramente para cumplir las leyes y el cifrado. Algunas herramientas ágiles pueden ser como Jira o Trello. La importancia de aplicar el PMBOK y las metodologías ágiles es porque el PMBOK ordena los interesados, los riesgos, el cronograma, los costos. Scrum entrega las cosas por sprints, entonces se ajustan sobre la marcha y hay retroalimentación de docentes o de estudiantes. Y también se complementan porque el proyecto mezcla la infraestructura con software de IA, entonces se está cambiando mucho. La parte 2, los procesos y los dominios del desempeño del PMBOK. Los procesos de dirección empiezan con el inicio, que se formaliza con el acta de Tecnova Solutions, de la empresa del caso. Se identifican los interesados, autoridades, docentes, estudiantes, y se define el alcance, la IA, la Internet de las Cosas, la ciberseguridad, etcétera. También el presupuesto, obviamente, para arrancar con la planificación. En la parte de planificación se arman las cosas con los componentes, el presupuesto, los riesgos, el equipo que va a haber y se define el enfoque híbrido. En la parte de ejecución ya se hacen los sprints para construir el sistema, los tutores de IA, la parte de la nube, sensores de la Internet de las Cosas en los laboratorios y los controles de seguridad, mientras se gestiona el equipo y la comunicación con la institución. En la parte de monitoreo y control se siguen las métricas como las retrospectivas del sprint, auditorías de seguridad y los controles de costos de la nube. En la parte de cierre ya se entregan y se ven las lecciones aprendidas y se pasa a la parte de mantenimiento o soporte continuo. Los dominios de desempeño del PMBOK o los interesados pueden ser los profesores que pueden resistirse al cambio, los estudiantes o los auditores. El equipo puede ser el Scrum Master, el Product Owner, los desarrolladores, los científicos de datos, la parte de ciberseguridad y el Internet de las Cosas. Y todo eso el Project Manager debe de hacer que trabajen juntos y son perfiles muy distintos. El enfoque y el desarrollo mezcla la infraestructura predictiva con un software ágil, vamos, de la parte Scrum. En la parte de planificación hay cronogramas de sprints y el presupuesto para la nube. En la parte del trabajo del proyecto es la gestión diaria de la nube y las licencias. En la parte de la entrega ahí es la validación funcional antes de la entrega final. En la parte de la medición, por ejemplo, las métricas pueden ser la adopción del programa, la precisión de la IA y los problemas de seguridad o rendimiento estudiantil que tengan en el futuro. La incertidumbre es como solo depender de un proveedor de la nube, también los sesgos de la inteligencia artificial que muchas veces pasa, las vulnerabilidades con los datos y las fallas en los sensores del Internet de las Cosas en el laboratorio. La relación entre los procesos y los dominios del desempeño dentro del proyecto son, por ejemplo, el cuándo, es la secuencia del inicio al cierre, y los dominios son el cómo se logra ese buen desempeño. En la parte 3, los componentes del proyecto TIC, perdón, el alcance es, por ejemplo, los paquetes de IA, la nube, el IoT y la ciberseguridad. El control de cambios, por ejemplo, un ejemplo sería una solicitud nueva
de bienestar estudiantil se evalúa antes de sumarse. En el cronograma puede ser el desarrollo de los sprints cada 2 semanas. Un ejemplo puede ser un retraso en los sensores de IoT que se agarra sin mover la fecha de entrega. En los costos, el presupuesto, por ejemplo, en las fases, un ejemplo puede ser que el equipo de cómputo se dispara el precio de lo presupuestado, entonces se tiene que optimizar el modelo para no cambiar el presupuesto. En la parte de calidad pueden ser los estándares de la precisión de la inteligencia artificial con arreglos de auditorías. Un ejemplo puede ser que un tutor de IA es muy genérico, entonces los estudiantes tienen necesidades especiales y hay que ajustarlo antes de liberarlo. Los riesgos son las estrategias de respuesta, pero se pueden revisar en comités. Y un ejemplo sería, por ejemplo, un riesgo de fuga de datos y hay que ponerle cifrado y doble autenticación. Las comunicaciones son los informes mensuales y los reportes técnicos semanales. Un ejemplo es que la directora recibe un informe, el de página por componente cada semana. Los recursos son como el equipo con más servidores y licencias. El ejemplo puede ser que se ausente un desarrollador, entonces se cubre con otro miembro del equipo y gracias a la documentación que hay compartida. Y las adquisiciones son la selección de proveedores basándose en criterios técnicos o económicos. Por ejemplo, un proveedor de IoT es más barato, pero no tiene una certificación. Entonces se tiene que elegir uno que coste más, pero que esté certificado. La parte 4 son las metodologías y herramientas. Las metodologías, por ejemplo, la metodología Scrum es la principal para la IA, digamos, y tiene los sprints en 2 semanas con el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. La Kanban, el ejemplo en la metodología ágil es que cada sprint entrega algo funcional, por ejemplo, como recomendaciones del contenido para los estudiantes, validado obviamente por los profesores antes ya de pasarlo a toda la institución. La metodología Kanban da como más para soporte técnico de la ciberseguridad. Por ejemplo, un tablero de columnas para poner por atender en solución o resuelto para gestionar los problemas como la falla de los sensores y todo eso. La metodología DevOps es para, por ejemplo, automatizar ya los modelos de IA. El mejor ejemplo es mejorar los algoritmos de las tutorías, pero sin afectar las clases. Las herramientas pueden ser Jira para los sprints, tableros, como se mencionó antes, Teams para la comunicación, vamos, con todo el equipo, y Confluence para la documentación compartida. La parte 5 son las habilidades blandas y el liderazgo. Una habilidad blanda muy importante es la resolución de conflictos. Por ejemplo, cuando chocan las prioridades técnicas y educativas. Entonces, la parte de seguridad pide una autenticación para todos, pero la parte de desarrollo teme a afectar la adopción del sistema. Entonces, el Project Manager tiene que mediar con las personas y entonces acuerda que la autenticación sea solamente para las partes administrativas y los profesores. El liderazgo no solamente depende del Project Manager, sino también un ejemplo es la conectividad limitada en los laboratorios. Entonces, los ingenieros toman la iniciativa y proponen que sea algunas partes offline sin esperar instrucciones. La comunicación efectiva es muy clave, vamos, para comunicarse con las demás personas y que todos entiendan. Por ejemplo, el científico de datos debe explicar las limitaciones de la IA con tal vez ejemplos como que un médico estime una probabilidad, pero no tiene certeza, no es algo que va a ser verdad. El trabajo colaborativo, por ejemplo, son áreas muy distintas que si no trabajan juntas puede ser un desastre. Los talleres, por ejemplo, con los profesores para que entiendan las cosas y tengan la regla, digamos, de la parte educativa, comprendan las herramientas. En la gestión de interesados puede haber resistencia al cambio en las instituciones públicas, pasa mucho, y un ejemplo sería que los profesores temen ser reemplazados por la IA, pero eso debe quitarse porque pueden ser aliados más bien al ser invitados como usuarios piloto. Eso sería todo. Muchas gracias.